Los mecanismos y los protocolos de seguridad implementan los servicios de seguridad y lo hacen de manera conjunta. ¿Qué mecanismos de seguridad conocemos y vamos a presentar a continuación? Bueno, por ejemplo, el mecanismo de cifrado simétrico y el mecanismo de cifrado asimétrico. El primero de ellos, más conocido por nosotros, seguramente consta de una clave de sesión. En el mecanismo de cifrado asimétrico, pues existen dos claves, una que se llama clave pública y otra que se llama clave secreta o clave privada. En el mecanismo de cifrado simétrico, ya veremos, lo vamos a ver a continuación, la información se mascara al objeto de proporcionar un servicio de confidencialidad. El mecanismo de cifrado asimétrico, ya veremos, se va a utilizar para proporcionar un servicio de confidencialidad en la distribución de claves de sesión y también se va a utilizar como un mecanismo de seguridad para ofrecer servicio de autenticación. El mecanismo de intercambio de autenticación es aquel mecanismo que nos va a permitir proporcionar servicios de confidencialidad, perdón, de autenticación, valga la redundancia, y para ello se van a utilizar las denominadas funciones hash, códigos de autenticación de mensajes, lo veremos en ejemplos posteriores, y también se va a utilizar junto con funciones que nos van a permitir garantizar la actualidad de los mensajes. Es decir, con pequeños protocolos que nos van a garantizar que las unidades de datos intercambiadas son actuales. Por ejemplo, utilizando funciones conocidas por las entidades o utilizando sellos de tiempo. El mecanismo de firma digital es el mecanismo que implementa el servicio de no repudio. El mecanismo de firma digital se va a implementar por debajo, ya veremos, normalmente utilizando el mecanismo de cifrado asimétrico. Van a ir a actuar de forma conjunta para proporcionar el servicio de no repudio. Los protocolos de seguridad actúan en conjunción con los mecanismos para implementar los servicios de seguridad. Los protocolos de seguridad se van a utilizar, se utilizan de forma habitual, por ejemplo, para distribuir una clave de sesión del cifrado asimétrico para garantizar que esa clave ha sido distribuida de forma segura. O los protocolos de seguridad se van a utilizar para estar seguros que la otra entidad es quien dice ser, utilizando los mecanismos de intercambio de autenticación. Para que os hagáis una idea, para que lo veáis de forma tangible, bueno, si nosotros nos conectamos a cualquier sitio web seguro que tenga implementado el protocolo bien conocido por vosotros que se llama TLS, es decir, un servidor que está no en el puerto 80, sino está en el puerto 443, por ejemplo, cualquier banco, yo tengo por ejemplo aquí un banco, yo al ejecutar o implementar la URL que vosotros veis aquí, https, www, en este caso el nombre del banco, lo que hago es acceder a un sitio web, a una aplicación que está corriendo no en el puerto 80, sino en otro puerto diferente que es el puerto 443 y en el cual se ejecuta un protocolo de seguridad. Al entrar en este sitio web, fijaros que en microsegundos, milisegundos, se ha cerrado un candado que antes no existía, que estaba abierto, y en ese intervalo de microsegundos lo que ha ocurrido es que se ha implementado un conjunto de intercambios entre un origen y un destino que configuran lo que es un protocolo de seguridad. En este protocolo de seguridad, entre las cosas intercambiadas, se ha intercambiado el certificado digital que protege al sitio web. Fijaros que nosotros podemos pinchar aquí en este candado y veríamos un certificado digital que, fijaros, protege el sitio web al que nosotros estamos tratando de conectarnos. Este certificado contiene, ya veremos, bueno, lo anticipo ahora, que bueno, estas cosas a lo mejor vosotros ya las conocéis. Fijaros, una clave pública que el servidor nos ha enviado a nosotros para utilizarla, lo vamos a ver ahora mismo, para distribuir una clave de sesión.
Si esa clave de sesión nosotros la ciframos con esta clave pública, solamente la entidad que disponga la clave par de esta clave pública, que va a ser el servidor, va a poder recuperar esa clave de sesión. Por eso se dice que el protocolo de seguridad, este protocolo de seguridad, supone un canal seguro para la distribución de la clave de sesión, aparte de hacer otras funciones como la autenticación, si fuera posible, de las entidades implicadas. Bien, vamos a empezar a hablar de cada uno de estos mecanismos, bueno, por lo menos contando lo esencial de cada uno de ellos. Mecanismo de cifrado simétrico es el mecanismo de seguridad probablemente más conocido por vosotros. Es un mecanismo que consiste en enmascarar la información que nosotros enviamos a la red de tal manera que no pueda ser accesible por un intruso. El procedimiento consiste en coger un texto en claro y hacerlo pasar por un algoritmo que toma como entrada una clave que solamente es conocida por el origen y el destino. El resultado de este algoritmo que toma como entrada el texto en claro y la clave es un texto enmascarado que no debería ser accesible por un intruso, puesto que no dispone de esta clave. La potencia del algoritmo de cifrado simétrico no reside en el conocimiento o desconocimiento de estos algoritmos de cifrado y o descifrado. Normalmente estos algoritmos, de hecho, que son públicos. La potencia de este algoritmo reside en que nadie puede conocer esta clave. Y si la clave es de una longitud suficientemente grande, pues ningún intruso podría probar por fuerza bruta todas las posibles combinaciones para poder acceder al texto en claro. Vosotros podéis pensar siempre, a alguien se le ocurre, cuando cuento este mecanismo de cifrado simétrico, en crear vuestro propio algoritmo de cifrado y descifrado. Vosotros podéis crear una función que podíais presuponer o presumir que fuera compleja. Por ejemplo, si inventáis un número de 7 cifras, lo multiplicáis por 54, lo veáis a la quinta potencia y tomáis como parámetro de entrada pues los datos en claro, y eso debería generar un resultado que a priori vosotros podréis pensar que nadie podría descifrar. Aunque esto podréis pensar vosotros que es así, que nadie lo podría romper, si un intruso dispusiera de información constante y permanente del resultado de este algoritmo, posiblemente podría en muy poco tiempo ser capaz de encontrar alguna puerta atrás, de tal manera que sin explorar todo el espacio de claves se pudiera acceder al contenido en claro. Cuando estamos hablando de cifrado simétrico, hay varios parámetros que deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir un algoritmo concreto. En primer lugar, la longitud de la clave. Hoy en día se considera que una longitud de clave de al menos 128 bits es una longitud de clave suficiente con la potencia de computación actual para que probando por fuerza bruta todas las posibilidades en un tiempo finito no podamos ser capaces de acceder al texto en claro. Una segunda consideración a la hora de elegir el algoritmo de cifrado simétrico sería la robustez. ¿Qué significa la robustez? Bueno, significa que estemos obligados a utilizar todas las posibilidades de la longitud de clave, de la clave que hemos seleccionado para acceder al texto en claro. Es decir, que no exista alguna vulnerabilidad del propio algoritmo que haga que sin probar todo el espacio de claves pudiéramos acceder al texto. Una tercera consideración a la hora de elegir el algoritmo de cifrado sería la velocidad. Nuestro algoritmo debe ser suficientemente rápido para que podamos cifrar en tiempo real cualquier tipo de comunicación, por ejemplo, un sistema de una videocámara. El tercer aspecto de la velocidad de cifrado, os puedo decir que en realidad hoy en día casi todos o todos los algoritmos de cifrado son suficientemente rápidos para poder conseguir un cifrado en tiempo real. Podríamos hacer una descripción histórica de qué algoritmos de cifrado se han ido utilizando a lo largo del tiempo y cuáles se utilizan hoy en día. Os puedo decir que hacia el año 1977 el Departamento o el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el Departamento de Comercio americano,
desarrolló un estándar que se denominó estándar de encriptación de datos a utilizar en sus comunicaciones. Este algoritmo de encriptación de datos era un algoritmo que utilizaba una longitud de clave de 56 bits y los datos se procesaban en bloques de 64 bits. Este algoritmo en ese momento se consideraba un algoritmo robusto en aquel momento y con una longitud de clave suficiente para no ser roto por fuerza bruta. Hoy en día este algoritmo se considera vulnerable, se han encontrado distintas puertas atrás o distintas vulnerabilidades del propio algoritmo que hace que sin estudiar todo el espacio de claves se pueda acceder al contenido de un texto cifrado, el texto en claro. Además, la longitud de clave que en ese momento se consideraba segura, pues hoy en día no se considera segura, 56 bits. Al objeto de tratar de modificar este algoritmo para que pudiera ser utilizado con posterioridad al haber encontrado esta debilidad en la longitud de la clave, se desarrolló el algoritmo denominado triple DES, que realmente es solamente una modificación del algoritmo DES para ejecutarlo 3 veces. Con eso se conseguía tener una longitud de clave más segura, en el sentido de que en un tiempo finito no pudiera ser posible acceder al texto en claro por fuerza bruta, pero esto realmente no era más que un parche, puesto que se habían encontrado ya vulnerabilidades en el propio algoritmo, de tal manera que sin estudiar todo el espacio de claves se podría acceder al contenido del texto en claro. En el año 1997, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, visto la vulnerabilidad de los algoritmos que disponía, convocó, tal como os lo digo, un concurso público para tratar de crear o de desarrollar o de estandarizar un nuevo estándar de encriptación de datos que debería sustituir a este. A este concurso se presentaron distintos algoritmos. Uno era el IDEA, que ya utilizaba una longitud de clave de al menos 128 bits. Se presentaron una variante del algoritmo RC desarrollado por Ron Rives. Se presentó también una variante del algoritmo Bluefield desarrollado por Bruce Schneider, del cual os dejaré un enlace, en el cual os podéis descargar el código fuente y utilizarlo directamente en vuestras aplicaciones. Y se presentaron también otros algoritmos, por ejemplo uno que se llamaba Rindai, con un nombre, como veis, un poco impronunciable. Este fue desarrollado por unos laboratorios belgas. Pues bien, tengo aquí las bases de este concurso, que os las trato de leer de forma resumida. Los participantes en este concurso tenían que escribir un código en el lenguaje de programación ANSI C y Java. Como plataforma, esto es lo que dice el concurso, se especificó un procesador Pentium Intel de 32 bits. El NIST explicó que los criterios para escoger el algoritmo ganador serían por orden de prioridad la robustez, la velocidad y la sencillez. De todos los algoritmos que se presentaron, al final triunfó este último que aparece aquí, con nombre casi impronunciable, que se llamaba Rindai, que fue rebautizado con un nombre más sencillo, que fue el AES, estándar de encriptación avanzado. Hoy en día es el algoritmo que se considera más robusto y que como desarrolladores o como administradores de servicios de seguridad nosotros deberíamos utilizar en la administración de nuestros servicios o en la implementación de nuestras aplicaciones. Como referencia de las velocidades de cifrado, que ya os decía que era un parámetro que cumplían casi todos los algoritmos de cifrado, bueno, puedo decir que el algoritmo AES, aunque aquí no, está en unas pruebas, fijaros, esto es una prueba que hice en un procesador Pentium de 400 MHz muy obsoleto, hoy en día, obsoleto completamente, pues fijaros que las velocidades de cifrado del Bluefield eran 22 megabits por segundo. El AES estaría un poco por encima, aproximadamente parecido al Bluefield. Y fijaros que el triple DES pues era el más lento. Pero fijaros que aun siendo el más lento, pues todos tienen una velocidad que les permite ser utilizados a todos en aplicaciones en tiempo real. El cifrado simétrico
tiene una clave y el cifrado asimétrico dispone de dos claves. El modelo de cifrado asimétrico es esencial para la implementación de servicios de seguridad. Os voy a tratar de explicar de manera sencilla cómo funciona este mecanismo o este modelo de cifrado asimétrico. El modelo de cifrado asimétrico se basa en que en un momento dado cualquier usuario de este sistema va a generar un par de claves. Imaginaos que A y B quieren formar parte de este modelo y en un momento dado van a generar un par de claves. La clave pública de A y la clave secreta o privada de A. Si B quiere formar parte de este sistema, en un momento dado va a generar una clave secreta o privada, clave secreta de B y una clave pública de B. Este par de claves se van a generar, bueno, normalmente dependiendo de cuál sea el algoritmo, normalmente suele ser números primos, se van a generar en un momento dado y la clave secreta nunca, jamás va a salir del control del usuario. La clave pública de cada uno de los usuarios está pensada para ser pública, como su nombre indica, y pudiera estar depositada, como veis aquí, en una tercera entidad, en un contenedor, a la espera de ser recogida por cualquier otra entidad. Las claves públicas y secretas son reversibles, quiere decir que si yo cojo unos datos cualesquiera y los cifro con una clave pública de X, tengo unos datos enmascarados que solamente puede ser recuperados los datos originales si los descifro con la clave par de esa clave pública, con la clave secreta par de la pública de la entidad X. Si yo cojo esos datos y los cifro con una clave secreta, solamente pueden ser recuperables si tengo la clave pública par de esa clave secreta. ¿De acuerdo? Eso significa que son reversibles. Bueno, y ahora viene lo importante. ¿Para qué sirve el modelo de clave pública? Bueno, sirve para dos servicios esenciales. El primero está representado por los mensajes 1.1 y 1.2 y el segundo servicio por los mensajes 2.1 y 2.2. Vamos al primer servicio importante para el cual sirve el modelo de clave pública o el cifrado asimétrico. Imaginaos que en un momento dado la entidad B transmite a la entidad A su certificado de clave pública. En el ejemplo que hemos visto hace un momento, en el cual nos conectábamos a un banco, esto ocurría de forma inmediata. De forma inmediata cuando ejecutamos el protocolo de seguridad. La entidad B nos mandaba un certificado digital en el cual iba la clave pública de esa entidad. Pues bien, si A dispone de la clave pública de B, en un mensaje 1.2 puede mandar a la entidad B una clave de sesión. Una clave de sesión, por ejemplo, de 128 bits, que se la envía a la entidad B, de tal manera que este bloque enmascarado no lo podría ver nadie por la red, salvo que alguien tuviera la clave secreta de B. Por hipótesis, en el modelo de clave pública, lo he dicho hace un momento, es una hipótesis que debéis asumir que es cierta, las claves secretas nunca salen del control del usuario. Por consiguiente, la clave secreta de B, par de la clave pública de B, con la cual el usuario A ha cifrado la clave de sesión, solo la puede tener B. Por consiguiente, solo B puede acceder a la clave de sesión enviada por A. Por consiguiente, con los mensajes 1.1 y 1.2 tenemos un canal seguro para distribuir una clave de sesión. ¿De acuerdo? Utilidad segunda o segundo servicio que se puede implementar utilizando el modelo de clave pública. Imagina que en un momento dado la entidad B nos envía un número aleatorio, bueno, un nonce, un número aleatorio que genera en ese momento la entidad B. La entidad B se lo envía a la entidad A y la entidad A hace lo siguiente. Coge ese número aleatorio, le aplica una función conocida por A y por B, es una función conocida por ambas entidades, y lo cifra con su clave secreta, la clave secreta de A. Eso se lo envía a la entidad B junto con su clave pública, que normalmente suele ir dentro de un certificado de clave pública avalado por una autoridad de certificación. La entidad B recupera el mensaje 2.2. ¿Y qué conclusiones creéis que puede sacar la entidad B? Respecto a de quién está en el otro lado del canal. Es decir, ¿quién ha podido mandar el mensaje 2.2? Bueno, fijaros que la entidad B va a hacer lo siguiente.
La entidad B va a coger la clave pública de la entidad A, que está avalada por una autoridad de certificación, está metida dentro de un certificado, que dice que esa clave pública corresponde a la entidad A, coge esa clave pública, se la aplica al bloque criptográfico que tiene la función de ese número aleatorio que ha mandado en el mensaje 2.1 la entidad B, y si al aplicar esa clave pública a ese bloque criptográfico obtiene el resumen de ese número aleatorio, eso quiere decir que ese bloque lo ha tenido que generar la entidad A. Si B está seguro que ese bloque lo ha generado la entidad A, está implementando un servicio de autenticación. Es decir, utilizando los mensajes 2.1 y 2.2, la entidad B está seguro de que la entidad A es quien dice ser, porque hay un bloque criptográfico cifrado con la clave secreta de A, cuya clave pública coincide con la par de la clave secreta de la entidad A. Si la entidad A ha utilizado su clave secreta, ese mensaje 2.2 solo ha podido ser mandado por la entidad A. ¿De acuerdo? Hay otro aspecto importante a considerar en el modelo de clave pública. En mensaje 1.2, fijaros, estamos cifrando una clave de sesión, un mensaje relativamente pequeño. El cifrado asimétrico, a diferencia del cifrado simétrico, es muy lento. Eso quiere decir que si estos datos a cifrar, el mensaje 1.2, si no fuera una clave de sesión, si fueran una información mucho más voluminosa, esto tendría un coste computacional muy importante. Es decir, se tardaría mucho. Es por ello que no se utiliza, más que para mandar información corta. Nunca voy a utilizar el modelo de clave pública para mandar, por ejemplo, un fichero cifrado. No. Si quiero mandar un fichero cifrado de 1 gigabit, por ejemplo, lo que voy a hacer es partir ese fichero en bloques y cada bloque lo voy a cifrar con una clave de sesión que he distribuido con la clave pública de la otra entidad. Pero nunca voy a ir cifrando cada bloque de ese gigabit de fichero cifrándolo con una clave pública, porque eso computacionalmente es muy costoso. Insisto, se puede utilizar el modelo de clave pública para asegurar la confidencialidad, pero siempre que lo que mande sea de una longitud pequeña, por ejemplo, una clave de sesión. En el modelo de clave pública, por consiguiente, tenéis que tener en cuenta los siguientes axiomas. Se van a generar un par de claves. Este sería el resumen. La clave secreta, la privada, nunca jamás sale del control del usuario, más que del sistema, del control del usuario. ¿Por qué digo del control, además del sistema que pone aquí en la figura? Bueno, porque una clave privada puede estar, por ejemplo, en un DNI electrónico, no es solo en un sistema informático. En un DNI electrónico tenéis una clave privada y no sale de vuestro control porque tiene un PIN, ¿de acuerdo? Y si ese PIN vosotros no lo reveláis, esa clave privada está protegida. En eso se basa el modelo de clave pública, que la clave privada nunca sale del control del usuario. La clave pública está disponible para ser utilizada por el resto de los usuarios, ¿de acuerdo? Las claves son reversibles y lógicamente no debe ser factible, debe ser imposible poder obtener la clave secreta a partir de la clave pública, porque si no se nos caería todo el sistema abajo, ¿de acuerdo? No puedo obtener la clave secreta a partir de la clave pública, que está disponible a todos los usuarios. Existen distintos algoritmos de cifrado asimétrico que se deben utilizar a lo largo de la historia y otros que se utilizan más recientemente. El primero de ellos que se utilizó fue el modelo de Diffie-Hellman, es un modelo de clave pública que genera un par de claves pública y privada y que además se distribuyen entre entidades para proporcionar un canal seguro. El problema que tiene el modelo de Diffie-Hellman es que no proporciona autenticación de las entidades participantes. Es decir, que puede ocurrir que una entidad se ponga entre medias y falsifique el origen de las unidades de datos, de tal manera que pueda interceptar la información entre ellas. El modelo de clave pública RSA sí proporciona autenticación. El modelo RSA
utiliza una infraestructura que está asociado a certificados digitales emitidos por autoridades de certificación que están auditados en una tercera entidad, y en ese sentido el modelo de clave pública proporcionado sí que tiene autenticación. Es decir, las entidades generan un par de clave pública y privada, y cuando se utiliza la clave pública de la otra entidad para distribuir una clave de sesión, esa clave pública está asociada a un certificado digital que está emitido por una autoridad de certificación, y por consiguiente se implementa autenticación entre las entidades. Tanto Diffie-Hellman como RSA tienen en común que el par de claves públicas y privadas que se utilizan se basan en números primos. ¿Cuál es la longitud de clave que se considera segura hoy en día para no ser rota por fuerza bruta? Teniendo en cuenta que los algoritmos de cifrado asimétrico no tienen nada que ver con los algoritmos de cifrado simétrico, y en concreto Diffie-Hellman y RSA, como digo, utilizan números primos, no son posibles por consiguiente todas las claves, se considera hoy en día que una longitud de clave de al menos 1024 bits podría ser segura, ¿vale? Eso sí, mejor, preferiblemente superior, por ejemplo 2048 bits o 4096, que sería hoy en día una longitud de clave que con la potencia de computación actual se considera completamente segura. Las curvas elípticas es el tercer modelo de clave pública, es el más utilizado hoy en día. Este modelo de clave pública pues tiene ventajas frente a RSA, por ejemplo, en que utiliza claves más cortas, no se basa en números primos, y por ejemplo, para que os hagáis una idea, una longitud de clave RSA de 2048 tiene una robustez equivalente a una longitud de clave de unos 200 bits en curvas elípticas. Tienen claves más cortas de robustez semejante. Son más rápidos que RSA, y como inconveniente frente a RSA y con propiedad en común con Diffie-Hellman es que no proporcionan autenticación. Las entidades pares pueden generar este par de claves, distribuirlas para proporcionar un canal seguro, pero no proporcionan autenticación. Es decir, si utilizo un protocolo de seguridad para obtener un canal seguro, si utilizo alguno de estos tres modelos, pues normalmente puedo utilizar RSA únicamente, o si utilizo Diffie-Hellman o curvas elípticas, se suelen utilizar en combinación con RSA. De tal manera que las claves públicas distribuidas con Diffie-Hellman o curvas elípticas van a ir firmadas, es decir, cifradas con una clave privada RSA que está homologada e incluida en un certificado digital. Eso es lo que ocurre de forma habitual. Los protocolos de seguridad actuales, el TLS, el que hemos visto en el acceso a un banco, de forma habitual hoy en día para utilizar las curvas elípticas en combinación con RSA. Van a distribuir una clave pública, el protocolo de seguridad va a distribuir una clave pública que va a ir firmada con una clave RSA asociada a un certificado digital emitido por el servidor al cual nosotros nos estamos conectando. Todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante.